Bueno, buenas. Entonces, bienvenidos a la última clase de teorías de enlace. Entonces, hoy nos corresponde a la última explicación de esta parte que englobaría así todo lo que actualmente hablamos a manera general de teorías de enlace. Entonces, de nuevo recordamos que estamos hablando de modelos, que estamos interpretando los sistemas reales y hoy nos corresponde a la teoría de orbitales moleculares que hace mayor referencia a la parte de una combinación de los orbitales atómicos para generar unos orbitales que estarían siendo los representativos dentro de las moléculas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la esencia de la teoría de orbitales moleculares? Pues tenemos que recordar la parte de los orbitales atómicos. ¿Y qué son los orbitales atómicos? Pues recordemos que son la probabilidad de encontrar a un electrón siendo representado por una función de onda determinada. Entonces, los orbitales atómicos son esa distribución espacial en la cual nosotros podemos encontrar ese electrón representado por esa función de onda. ¿Listo? Entonces, esas funciones de onda son las que me van a generar pues la representación en sí, pues el cuadrado de la función de onda es la que me va a representar el, el espacio o lo que podemos visualizar como la densidad de carga alrededor del núcleo. Entonces, ¿cómo se forman los enlaces? Pues ya hemos venido hablando que es una compartición de dos electrones. Pero entonces, ¿cómo estarían ubicados? Y de ahí, Friedrich Hermann Hund propone la teoría de orbitales moleculares, que es que ya veníamos hablando que hay unos orbitales atómicos, ¿cierto? O unas funciones de onda atómicas en las cuales representan la densidad de carga alrededor de los núcleos. Pero ¿qué pasaría en las moléculas? Pues él dice, pues en las moléculas, pues podríamos hablar de una funciones de onda también que están siendo las que representan a los electrones dentro de las moléculas, ¿cierto? Pero él solo formuló la teoría pero no pudo como representarla matemáticamente o físicamente y fue un matemático el que cogió estas funciones de onda de los átomos y dijo pues representémoslas como una sumatoria de esas funciones de onda, es como si estuviéramos sumándolas entre sí y ahí Edward Jones fue el que resolvió el problema generando una combinación lineal de orbitales atómicos que usualmente se conoce como CLOA. Entonces es la combinación lineal de orbitales atómicos. Y esa combinación lineal de orbitales atómicos es nada más y nada menos que esta sumatoria que vemos aquí, que son coeficientes, son constantes que van a generar un peso diferente a la sumatoria final de la función de onda que va a representar a los electrones dentro de las moléculas. Entonces, cada una de estas son orbitales o son las funciones de onda que representan a los electrones en los átomos. Y este sería la función de onda de la molécula. Entonces, los electrones tienen mayor interacción con el núcleo más cercano. Esto quiere decir que el coeficiente que tenga mayor peso será aquel que va a representar o que tenga mayor valor, va a ser que el que va a estar, los electrones van a estar mayormente reunidos
cercano a ese núcleo. Entonces, en relación a lo que ya sabemos, pues serían aquellos elementos que son más electronegativos, ¿cierto? Porque estaría más hacia allá la densidad electrónica dentro de la molécula. ¿Listo? Entonces, esta es la representación de la aproximación que propuso Hund, y esta es la solución que propuso Edward Jones como combinación lineal de orbitales atómicos. Pero entonces, dentro de la teoría de orbitales moleculares, pues tenemos que considerar dos cosas. Primero es que estamos hablando de funciones de onda, ¿cierto? Y esas funciones de onda, pues como son ondas, nosotros vamos a tener que sumarlas de acuerdo a sus propiedades ondulatorias. Y una propiedad muy específica de ellas es si nosotros las estamos sumando en fase o en desfase. O podríamos verlas si estamos haciendo la sumatoria o la resta, ¿sí? Porque la resta es nada más y nada menos que ponerlas en desfase. Entonces, la sumatoria sería esto. Desfase, podríamos hablar de moverlo la mitad de su longitud de onda, y en ese caso este pico estaría acá, ¿cierto? Y ya estaría en desfase, o nada más y nada menos que multiplicarla por -1 y ya estaría en desfase. ¿Eso qué consecuencias tiene? Que cuando nosotros la sumamos en fase, hay una adición constructiva de las ondas, ¿cierto? Y cuando la sumamos en desfase hay una adición destructiva. ¿Por qué? Porque se termina anulando la información sinusoidal de la onda. De ahí nace la esencia de formar orbitales moleculares enlazantes y orbitales moleculares antienlazantes. ¿Por qué antienlazantes? Porque lo que estamos restando o lo que se está perdiendo información es aquella parte de la función de onda que está interaccionando entre sí, y esa parte de la función de onda será la parte intermedia entre los átomos, y esa parte intermedia de los átomos pues no va a tener densidad electrónica. Entonces, para entender un poco esto, pues veamos el siguiente ejemplo, que sería la molécula de hidrógeno. Entonces, en la molécula de hidrógeno tendríamos nosotros dos orbitales, ¿cierto? Cada uno representando a los hidrógenos. Entonces, con el orbital 1s de un átomo de hidrógeno y el orbital otro 1s. Entonces, si hacemos la adición en fase, nosotros vamos a tener una adición constructiva en la cual vamos a generar un orbital enlazante, donde sí tenemos información dentro de los dos núcleos. Pero si hacemos una adición en desfase, esa información se nos anula. Es como si estuviéramos hablando de esto, ¿cierto? Pero como solo esa información se anula en la parte donde están interaccionando las dos orbitales, pues va a haber una parte que no se va a anular y va a ser la parte de alrededor de los elementos que no se tocaron. ¿Listo? Y ahí puede haber información todavía electrónica, y por eso estamos hablando de un orbital antienlazante. Entonces, como estos están en dirección del enlace, pues van a ser orbitales tipo sigma, como estábamos hablando en la teoría de enlace-valencia. Esto en dirección del enlace. Adicional a esto, vemos que los orbitales antienlazantes pues tienen un asterisco, y ese asterisco pues representa que tenemos un nodo de densidad electrónica en medio del enlace. ¿Listo? Otra cosa para considerar son los subíndices G y U. Entonces, estos hacen referencia a moléculas muy simétricas en los cuales hay un centro de simetría. Y esto ya entra a un campo más detallado que en este curso no se habla,
y la simetría molecular. Sin embargo, en moléculas dinucleares o monucleares, pues siempre va a haber un centro de inversión. ¿Por qué? Porque lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Entonces vamos a hablar de un centro de inversión, y cuando es simétrico ese centro de inversión quiere decir que el signo del orbital es igual en ambos lados. ¿Listo? Pues vamos a hablar de un orbital sub G, que viene de la palabra alemán gerade, que es como sin cambio, y cuando es no simétrico o antisimétrico, vamos a hablar de un angerade, un gerade, como quieran llamarlo. Entonces ahí hay una antisimetría y si cambia de signo. Vemos que de rojo cambia a azul, o de negativo cambia a positivo, y de positivo cambia a negativo cuando pasamos por ese centro de inversión. Y esos son los subíndices G y U. Entonces fue Mulliken el que pudo resolver y demostrar la parte de orbitales moleculares trabajando la molécula de hidrógeno y otras moléculas más sencillas, donde demostró la esencia de la formación de estos orbitales antienlazantes por medio de espectroscopía. Y entonces, ya que por medio de la teoría de enlace-valencia no se hablaba nunca de la formación de un orbital antienlazante, ¿cierto? Sino que se formaba un enlace tipo sigma y ya está. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de que si estamos combinando dos orbitales atómicos, generamos dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. Y el orbital enlazante, por lo general, siempre está en menor energía que los orbitales parentales. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de que hay una estabilización para la formación de ese enlace. Y esto está relacionado con la teoría de enlace-valencia. Si se acuerdan de del diagrama de energía potencial, pues hay una estabilización del sistema, y eso es lo que se conoce como la energía del enlace, ¿cierto? La energía del enlace químico. Listo. Entonces, adicional a eso, hay una formación de un orbital antienlazante, y ya nosotros podríamos decir por medio de espectroscopía que si este orbital antienlazante existe, nosotros podemos empezar a hablar que podemos hacer una transferencia electrónica de un orbital enlazante a uno antienlazante, y eso fue lo que pudo demostrar Mulliken, y por eso recibe el Premio Nobel de Química en el año 66. Entonces, se demuestra que la teoría orbital moleculares es mucho más robusta que las otras teorías. ¿Por qué? Porque puede predecir la parte de que la energía o puede interpretar los cambios de energía mejor de los electrones dentro de las moléculas. Adicional a esto, también esta teoría nos puede permitir ver cuántos enlaces estarían siendo representados dentro de la molécula, como por medio de algo que se conoce como el orden de enlace. Entonces, el orden de enlace, para poderlo entender mucho mejor, yo les hice un video acerca de qué es el orden de enlace dentro de la estructura. Entonces los invito a verlo. Ahora bien, cuando pasamos a moléculas más complejas que tienen otro tipo de orbitales en su capa de valencia, pues vamos a hablar de los orbitales moleculares formados con orbitales atómicos tipo P. ¿Y cuáles serían estos? Entonces, estos se parecen un poco a los que ya veníamos hablando en la teoría de enlace-valencia, ¿cierto? Los orbitales tipo sigma y los orbitales tipo P en enlace-valencia. Pero adicional a esto,
vamos a tener que considerar la formación de los orbitales antienlazantes tipo pi y orbitales antienlazantes tipo sigma. Entonces, en este caso, vemos que la sumatoria en fase de las ondas ya no corresponde a la sumatoria misma de los orbitales atómicos, sino que depende del signo de esos orbitales. Si este nosotros lo estamos llamando positivo, pues es que con el mismo positivo tendría direcciones opuestas y ahí es donde se genera el orbital sigma antienlazante. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que la adición constructiva sea con el de signo opuesto para que genere una adición constructiva en medio de los dos núcleos. Para los orbitales, para la sumatoria entre los orbitales P, pues sí tendríamos que tener el mismo signo, ¿cierto? Para que haya una sumatoria entre ellos dos y así podamos tener ese enlace tipo banana que hablábamos en la teoría de enlace-valencia. Y signo contrario para poder hablar de la formación del orbital tipo pi antienlazante. Vemos aquí también el subíndice G y el subíndice G pues que representa la simetría respecto al centro de inversión y vemos que los extremos son negativos o rojos del mismo color y lo del centro azul, por lo tanto será sin cambio respecto al centro de inversión es Gerade. Y los tipos pi enlazantes son Angerade. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si cambia de aquí hasta acá, va a cambiar de color respecto al centro de inversión. Entonces está cambiando de signo o de color cuando pasamos por el centro de inversión de la molécula. Y los pis antienlazantes son simétricos porque si pasamos por el centro de inversión vemos que pasamos de azul a azul o de rojo a rojo o hablando en signos de negativo a negativo o positivo a positivo. Y en los casos sigma antienlazantes sí son antisimétricos porque si pasamos de rojo llegaríamos a azul y de rojo a azul aquí o de negativo a positivo y negativo a positivo. Entonces, en el caso de moléculas como el oxígeno molecular o el flúor molecular, nosotros vamos a tener una representación gráfica de este tipo, en el cual los orbitales de valencia van a interaccionar entre sí para la formación de los orbitales moleculares. Entonces aquí tengo el ejemplo del oxígeno molecular y el oxígeno molecular pues tendría esta representación gráfica en el cual nosotros tenemos por parte del oxígeno, esta sería la configuración electrónica del oxígeno, ¿cierto? De valencia, 2s2, 2p4, ¿listo? Y por acá, pues el otro oxígeno, que empezaríamos ¿a qué? A acercarlos entre ellos para la formación de un oxígeno molecular. Entonces, primero tendríamos que, en este caso, tanto en el oxígeno como en el flúor, la distancia de energía entre los orbitales 2s y 2p es bastante amplia porque debido a su carga nuclear efectiva que están sintiendo el orbital 2s, porque son los elementos que están mayormente desplazados hacia la derecha del periodo 2. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ahí sabríamos que esos dos orbitales 2s no podrían estar siendo combinados con los orbitales p. ¿Listo? Porque por su diferencia de energía. Y ahora los orbitales p, sabemos que el orbital pz va a generar un enlace tipo sigma y ahí se generaría el orbital sigma enlazante y el orbital sigma antienlazante y los orbitales px y py generarían orbitales pi enlazantes y pi antienlazantes y ya
sabiendo que tenemos aquí 6 electrones y 6 electrones, tendríamos que empezar a llenar los orbitales de menor energía a mayor energía. ¿Listo? Entonces empezaríamos a llenar 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y en este caso, como estos tienen la misma energía, nosotros no vendríamos a llenar uno aquí para parearlos, sino que llenamos 1 y 1, según las reglas de llenado de Hund, ¿cierto? Entonces primero los llenamos paralelamente hasta completar todos los que tienen la misma energía. Entonces en este caso estaríamos hablando de esto. Y esto es también parte fundamental de la teoría de orbitales moleculares, que representa verdaderamente propiedades de cómo están los electrones dentro de las moléculas, porque tanto en teoría de enlace-valencia como teoría de Lewis no podíamos representar dentro de la estructura que hay 2 electrones desapareados en la molécula de oxígeno molecular, ¿cierto? Entonces, en este caso, sí nos está mostrando que hay 2 electrones desapareados. Y en este caso, si calculamos el orden de enlace, pues el orden de enlace, restaríamos estas dos. Las únicas que nos estarían influenciando en el orden de enlace serían los de este caso, y serían 6 menos 2 nos daría 4 dividido 2, que nos da la parte de el orden de enlace igual a 2, que sería como si tuviéramos un doble enlace en la estructura. Sin embargo, recordando que en el átomo, en la molécula de oxígeno, el oxígeno molecular es una sustancia paramagnética, y por eso esos electrones quedan en su configuración desapareados. ¿Listo? Entonces la teoría de orbitales moleculares nos ayuda a mostrar las propiedades magnéticas de esas moléculas. ¿Qué pasa cuando consideramos elementos del mismo periodo, pero que no tienen una diferencia de energía tan notoria entre los orbitales S y P, como los orbitales S y los orbitales PZ podrían llegar a generar también orbitales de tipo sigma? Ellos ya empiezan a tener la energía, o sea, esta diferencia ya no es tan amplia, entonces pueden empezar a tener interacciones con nuestros orbitales PZ. Entonces ahora es como si estuviéramos haciendo orbitales moleculares entre los S y PZ para generar los 4 orbitales tipo sigma de la molécula. Entonces aquí estaría un sigma enlazante, sigma antienlazante, sigma antienlazante y sigma antienlazante. ¿Cuál es la implicación de esto? Pues que cambia la disposición de energía entre el sigma enlazante, en este caso, a diferencia de las moléculas de flúor y oxígeno molecular, ¿cierto? En el que este sigma enlazante está ubicado aquí. Esa es la diferencia en estas moléculas diatómicas. Entonces vamos a ver más en el ejemplo de esas moléculas diatómicas y cuáles serían entonces las disposiciones de sus electrones. Entonces ya aquí en esta configuración de orbitales moleculares ya excluimos los orbitales atómicos y nos centramos más solo a la configuración de orbitales moleculares. Y esta sería la configuración electrónica de las moléculas dinucleares del periodo 2. ¿Listo? Entonces, como vemos, si estudiamos, por ejemplo, una molécula, la del litio, perdón, la del litio molecular, litio 2, pues tendríamos
una configuración, algo así, en la cual podríamos calcular que tiene un orden de enlace tipo de 1, ¿cierto? Porque serían 2 electrones menos 0 en el orbital antienlazante y entonces estaríamos hablando de un orden de enlace 1. En el caso del berilio, estaríamos hablando de un orden de enlace 0. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 restaríamos y no tendría orden de enlace. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que esa molécula de berilio es, pues como es orden de enlace 0, estaríamos hablando que ese enlace no debería existir. Por lo tanto, esta teoría también nos muestra o puede predecir si las moléculas son viables en términos de obtenerlas experimentalmente o no. Pasamos a la del boro. El boro tendría una configuración electrónica de este tipo y podría llegar a tener un orden de enlace también igual a 1. En el caso del carbono podríamos tener un orden de enlace 4 menos 0 en electrones en orbitales antienlazantes, un orden de enlace 2 y así sucesivamente. Vemos aquí el punto de quiebre, ¿cierto? Si vemos los orbitales sigma van disminuyendo y aquí es donde el punto de quiebre que hablábamos anteriormente, y es que en estas moléculas, al tener mayor carga nuclear efectiva en cada uno de sus elementos, pues genera un mayor distanciamiento entre los orbitales S y P, que son los que están formando los orbitales moleculares. Por lo tanto, hay una diferencia de energía sustancial entre los orbitales sigma formados aquí, y aquí vemos que hay el salto de ese orbital sigma y eso va a generar diferencias sustanciales en la configuración electrónica de estas moléculas. Pero ahora, ¿qué pasa en una molécula heteronuclear? Nosotros estábamos hablando solo de moléculas homonucleares del mismo elemento, ¿cierto? Entonces, si recordamos la combinación lineal de orbitales atómicos, pues estábamos hablando de aquellos elementos que tendrían mayor peso en la formación del orbital molecular. Eso sería que esos coeficientes para esa combinación lineal sean de mayor valor y por lo tanto pues van a estar esos electrones mayormente distribuidos o estaríamos hablando de un enlace más polarizado. Entonces, en este caso, esos coeficientes no van a ser iguales, ¿cierto? Las contribuciones van a ser diferentes y esas contribuciones diferentes pues serán de acuerdo a la electronegatividad de cada elemento y esa electronegatividad depende de la carga nuclear efectiva que sienta cada uno. Entonces, el elemento que sea más electronegativo contribuirá así más a los orbitales enlazantes. ¿Por qué? Porque será el que va a estar más bajo en energía, ¿cierto? Por su estabilización por la carga nuclear efectiva. Y el elemento menos electronegativo contribuirá más a los orbitales antienlazantes porque estará más cercano a los orbitales que queden de mayor energía. Entonces, para entender un poco más esto, yo los invito a ver el video de estas dos moléculas que son como representativas de estos sistemas heteronucleares. Para el nivel de este curso, los diagramas de orbitales moleculares más complejos de sistemas poliatómicos no entran en juego porque ahí ya tenemos que considerar la parte de simetría molecular. Y la parte de simetría molecular es un tema que en este momento está considerado en el programa académico de la inorgánica 2.
Entonces, con esto es solo una introducción a la teoría de orbitales moleculares de moléculas dinucleares y heteronucleares, pero ya más de dos átomos, pues no vamos a ver en este curso y ya se verían en el siguiente curso de inorgánica, química inorgánica. Entonces, con esto damos finalización a la parte de teorías de enlace. Espero que les haya quedado claro y hayan aprendido bastante acerca de esta parte de teorías y puedan aplicarlas no solo en la parte de química inorgánica, sino también en la parte de sus otras materias como química orgánica, química analítica y físico-química. Entonces, con esto damos por concluido este tema de teoría de enlace. Espero les contribuya a su formación académica y nos vemos a la próxima.